Bendiciones. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un tema que he titulado Viviendo sin tropiezos. Hoy quiero leer en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo y versículo 23. Dice el Señor: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchos de nosotros hemos experimentado tropiezos en nuestra vida. Hemos tropezado una y otra vez, y muchas veces nos encontramos viviendo en círculos viciosos. Pero aquí el Señor Jesucristo, cuando identificó un tropiezo en su vida, Él de una vez lo rechazó. Pedro, colocando su mirada en las cosas de los hombres, porque Jesús acababa de hablar de su muerte, de su partida, de su crucifixión, y Pedro le decía: no, Señor, no te suceda tal cosa. Entonces el Señor, al ver que Pedro no estaba colocando su mirada en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, sino que su mirada la estaba colocando en la tierra, de una vez le dijo: apártate de mí, tú me eres tropiezo, tú te pareces a Satanás, porque solamente estás colocando la mira en los asuntos de los hombres y no en los asuntos de Dios. Nosotros cuando tropezamos es porque tenemos nuestra mirada enfocada en esta tierra, porque estamos preocupados por todo lo que sucede en este mundo, porque no nos estamos interesando en los asuntos del reino de Dios. Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros tropezamos es porque tenemos la mirada en el lugar equivocado. Y cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas de este mundo, la palabra de Dios nos dice que este mundo en el cual nosotros vivimos está en oscuridad. Y al nosotros mirar los asuntos de la oscuridad, estamos tropezando una y otra vez. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para no tropezar? Necesitamos primero que todo encender la luz. La palabra de Dios nos dice que la Biblia es lámpara. Dice el Salmo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, para yo poder encender la luz y poder ver claramente en este mundo, yo tengo que dirigir mi mirada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella va a iluminar mi camino. También nos dice la palabra del Señor que Jesús es la luz del mundo, y el que a Él viene no andará en tinieblas. Entonces nosotros, para poder ver con claridad en este mundo, tenemos que venir a la persona de Jesucristo. Jesús es el que realmente alumbra en este mundo. Hay muchos sabios, muchos filósofos, hay muchas personas importantes en este mundo, pero ninguno de ellos es la luz. Jesucristo es la luz, y cuando venimos a Él, las tinieblas desaparecen. Entonces podemos ya ver claramente por dónde vamos a caminar, y de esta manera vamos a poder ver bien el camino para no tropezar. Otra cosa que nosotros debemos hacer es fijarnos por dónde caminamos. Muchos tropiezan es porque no miran a dónde están caminando. Van mirando para un lado, van mirando para el otro y no identifican los obstáculos que hay en el camino. Nosotros tenemos que poner la mirada en el camino, ¿sí? Tenemos que mirar y identificar por dónde puedo transitar, cómo debo transitar, si puedo correr, si puedo caminar, si tengo que ir más lento, si me debo detener, evadir un obstáculo. Entonces yo tengo que observar bien el camino por el que voy para no tropezar, y para ello tengo que discernir cuál es el camino del bien, cuál es el camino del mal, cuál es el camino de la bendición, cuál es el camino de la bendición. Y como nos dice el Señor en su palabra, escoger el camino de la vida, escoger el camino de la bendición para que vivamos, y no el camino de la muerte y el de la maldición para que andemos perdidos por este mundo. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para poder vivir una vida sin tropiezo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que caminar con firmeza. Muchos andan tropezando es porque caminan como si no hubiesen comido nunca en la vida. Tropiezan porque caminan sin fuerzas. Nosotros estamos llamados a caminar con firmeza, y esta firmeza es tener determinación. Cuando nosotros tenemos determinación de permanecer en la luz, de estar observando el camino y estar escogiendo el camino de la vida, tenemos que tomar esta decisión con firmeza para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos estables. Entonces, necesito determinación, necesito firmeza al caminar. ¿Qué otra cosa necesito para poder caminar una vida sin tropiezos? Necesito tomarme de la mano de mi Padre. Así como los bebés, como los niños, necesitan ir caminando de la mano de sus padres para que cuando tropiecen no caigan,
porque hay situaciones en la vida que van a venir y nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras destrezas no van a ser suficientes para mantenernos firmes en el tropiezo, para mantenernos firmes en la situación que se nos presenta. Necesitamos a alguien que nos lleve de la mano, y esa mano es la de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque Él es más grande que todas las cosas. Entonces, si vamos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, ninguna circunstancia, ninguna situación podrá hacernos tropezar y caer, sino que vamos a estar sostenidos de la mano de papá, y Él nos ama, y la voluntad de Él es que no tropecemos, sino que vivamos una vida victoriosa, una vida abundante, la vida que Cristo Jesús vino a darnos a través de su muerte y de su resurrección. La invitación hoy es a que pongas la mirada en Jesús, a que pongas la mirada en las cosas de Dios, a que pongas la mirada en el reino de los cielos y la quites de los asuntos de la tierra, de los asuntos de los hombres, porque inmediatamente eso es tropiezo para tu vida y para mi vida. Lo era para Jesús, ¿cuánto más para nosotros? Entonces, vamos a la luz, aferrémonos a la palabra del Señor, miremos el camino por el que vamos y tomemos con determinación la mano del Padre y avancemos hacia nuestra meta, que es llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendiciones.